bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo. Un poquito bájale. Primera de Timoteo 1, del 1 al 2. Vamos a estar hablando sobre la introducción a una de las cartas pastorales. ¿Por qué es una carta pastoral? Porque va dirigida a Timoteo, va de una manera de consejo, Cuando lo tenga me dan un fuerte amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Si gusta, vamos a llegar hasta el 3 para que podamos entender algo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, ustedes el 2. El 3, leámoslo juntos. Como te rogué que te quedases en Éfesos cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Oramos. Padre, gracias por esta noche que nos regalas, porque nos permites iniciar una carta más de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder aprender más de tu palabra y sobre todo, ayúdanos a cada día tener ese crecimiento espiritual, conocimiento de ti y la importancia que hay de poder tener una formación en nuestra iglesia. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. La carta a Timoteo se cree que fue escrita, la primera carta a Timoteo, allá por el año 64 después de Cristo. ¿Cuál era la razón del escrito de la carta de Timoteo? Había un crecimiento, y quizás nos vamos a enfocar un poco más de eso, un crecimiento del evangelio a tal grado que las personas, para honra y gloria de Dios, habían aceptado a Cristo, pero recuerden algo, habían ciertas personas que no se querían apegar al evangelio como el apóstol Pablo lo había mandado. Entonces, comenzó en Éfesos a ocurrir diferentes personas. Por ejemplo, en Éfesos vamos a encontrar ahí dos personajes, que es Himeneo y Alejandro, que eran dos personas conflictivas que hacían de la iglesia de Efesios un poco complicada en la parte doctrinal. Por ejemplo, ellos le decían a la gente: no es necesario casarse, no es necesario el desorden en la alimentación, cantidad de cosas que iban en contra de lo que ya se había predicado. Entonces viene Pablo, toma bien, y ya vamos a ver la personalidad de Timoteo, porque yo quiero que usted conozca quién es Timoteo. Timoteo no es una persona que el apóstol Pablo simplemente se lo encontró en una esquina y dijo: lo voy a tomar como referencia. No, vamos a ver de dónde viene Timoteo. Entonces viene Pablo, toma bien agarrar a Timoteo y le dice: Timoteo, hay que enseñarle a la iglesia de Éfesos los fundamentos doctrinales que ya quedaron. Se cree, esto no está escrito, pero se cree, por eso que les decía que pudiéramos leer el versículo 3, que cuando Pablo escribe esta carta, si usted se va al 3, para que podamos entender, Pablo habla que cuando fui a Macedonia, es posible que Pablo de Macedonia mandó esta carta para decirle a Timoteo: mira, en Éfesos, lo que ahora sí está muy bajo, en Éfesos el problema que está es la falta de doctrina. Entonces Timoteo llevaba ese refuerzo, ese empuje. Ahora, ¿cuál era el fin de Pablo? Y eso es quizás la introducción a Timoteo, y me gusta cómo lo dice el doctor Magid. Dice el doctor Magid que una iglesia no solo puede ser fundamentada y poner un púlpito si primeramente no tiene una identidad, no tiene una doctrina, no tiene un credo. O sea, no podemos decir: miren, hermanos, vamos a reunirnos aquí y vamos a comenzar a predicar la palabra, pero ¿en qué creemos? No sé si me están entendiendo esa parte. Tiene que haber un fundamento. Ahora entiende por qué nacen tantos ministerios, pero así como nacen, también fracasan.
porque no hay una raíz, no está el concepto doctrinal que hay. Entonces Pablo se enfoca en eso, porque si usted se va a la primera parte, dice advertencia, ¿contra qué dice ahí, hermanos? Quiero que lea eso en el 3. Advertencia, ¿contra qué dice ahí? Eso es lo que hablaba Pablo. Estaba mandando una advertencia porque estaban saliendo células o lo que usted quiera llamar, pero sin raíces. Simplemente porque se disgustaban, simplemente por eso. Entonces Pablo dice, explicarles. No iba a ser tan fácil lo que llevaba Timoteo. Dicen los teólogos que de la carta a Timoteo nacen, o mejor dicho, de las cartas pastorales, nacen los 3 tipos de gobiernos que nosotros conocemos en las iglesias. Por ejemplo, tenemos el gobierno presbiteriano. Ese gobierno es manejado por los ancianos de las iglesias. Usted a veces se pregunta los tipos de gobierno. ¿Cuál es el presbiteriano? Un grupo de ancianos. Hago la aclaración, no literalmente van a ser personas decanas, ancianos, sino que son personas maduras de la iglesia que son seleccionadas por un grupo de miembros de la iglesia que se lleva a votación, pero ellos son los que mandan en la iglesia. Ellos son los que la dirigen. De esta parte salió 3 tipos de gobierno. La mayoría de esas organizaciones la manejan iglesias que son de organizaciones grandes en las cuales dejan mejor un grupo de ancianos, pero allí se basa todo, la responsabilidad, decisiones de la iglesia. Está también el otro que es el gobierno episcopal, que ese es mandado literalmente por una persona. En este caso podemos hablar la iglesia tradicional, la católica que usted conoce. Hay muchas iglesias que lo toman. Yo tomé acá, por ejemplo, iglesias que tienen eso, la iglesia católica, la iglesia luterana, la iglesia anglicana, las iglesias independientes, donde el gobierno cae sobre una persona. De esta misma parte de las cartas pastorales salieron estos 3 tipos de gobierno. Y está el otro gobierno que es el congregacional. El congregacional es un gobierno que lo maneja literalmente la congregación, ¿cómo se llama? O la democracia. Se toman decisiones, por ejemplo, tocaría el día domingo preguntar, hermanos, ¿cuántos están de acuerdo que pintemos de rojo ahí? O azul. Y la congregación tendría que decidir. La presentación de un nuevo miembro a la iglesia, se tendría que decir, ustedes están de acuerdo, yo creo que se los explicaba el domingo, que un ejemplo lo tengo aquí enfrente, que podamos aceptar al hermano Julio en la iglesia. Y la congregación tomaría la decisión. Diría sí o no. ¿Estarían de acuerdo ustedes? Se le diría a la congregación de que la familia Santos pueda quedar en la organización. Entonces, uy, tienen votos a favor y en contra. Entonces, la decisión es de la congregación. Y el pastor aquí pasa a ser un simple empleado. No tiene voz ni voto. Y así el pastor quiera decir, mire esto y lo otro y lo demás, no puede decidir, porque lo toma la congregación. Entonces, de ahí salen esos 3 tipos de gobierno. Pero usted me puede decir, hermano, ¿cuál es el bueno, cuál es el malo? No, le voy a decir algo. Dios respalda los ministerios a su manera. El problema es que usted no puede llegar a cuestionar. Cuando cuestionamos, cuando decimos, es que en la iglesia donde yo iba no se hacía así. Gloria a Dios. Pero usted no lo puede cambiar ese modelo. Yo les contaba a ustedes una cuestión que un día fuimos a una iglesia en Nueva York y se los he contado muchas veces. En esa iglesia es prohibido que tengamos los versículos bíblicos así. No se puede. Y yo le decía al familiar que nos había invitado, mira, te dejamos la Biblia así y en un televisor. No digas de televisor, es pecado. Y dice que él cuestionaba a los directivos. Y les decía, y en sus casas no tienen televisor, pero es que allá no es pecado, allá es santa el televisor y en la iglesia es pecado.
Entonces, y me decía él, yo quiero que cambien. No, Dios ha respaldado ese ministerio. ¿Y en qué podemos notar? Tenía 600 miembros en Nueva York. 600 miembros. Y tienen 3 cultos el día domingo. 3 cultos. Entonces le digo a él, no tenés que cambiar nada. ¿Por qué? Dios lo está respaldando. De esa es la manera. ¿A quién le dio la revelación? Al pastor. Entonces, allí salen esos 3 tipos de modelos de gobierno que hasta el día de hoy se conocen, y las iglesias han tenido conflicto, los miembros han tenido conflicto, y lo mismo pasaba con los hermanos en Éfeso. Pero Pablo le decía, te tenés que mantener firme. Te tienes que mantener firme en lo que has aprendido. Ahora, quiero que por favor podamos conocer quién era Timoteo. Búsqueme por favor Hechos 16, 1, 3. No era cualquier persona, Timoteo. Hechos 16, 1, 3. Atrás de un joven siervo de Dios, o lo que usted quiera llamar, tiene que haber un buen ejemplo. A mí me llama la atención, dice aquí, después llegó a Derbes y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado, ¿qué dice ahí, hermano? Me llama la atención, hijo de una mujer, ¿qué dice ahí? Judía convertida. Judía convertida. Y dice ahí, pero de padre, ¿qué dice? Pero el papá de estaba perdido. Y me llama la atención, porque más adelante vamos a ver que la abuela y la mamá de Timoteo marcaron la diferencia para que Timoteo fuera un gran siervo de Dios. Interesante esa parte. Y se lo presentan a Pablo en Listra, pero miren las características que tenía Timoteo. Miren lo que dice el 2, por favor. Y daban, ¿qué dice ahí, hermano? Buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra. ¿Y en dónde dice ahí? Tenía un buen testimonio. Esas eran las ventajas de Timoteo. Por eso es que usted miraba que Pablo lo mandaba, mira, Pablo, te necesitan en Corinto, no puedo ir. Mandaba a Timoteo. Pablo, hay un problema en Tesalónica, mandemos a Timoteo. ¿Sabe por qué? Por el buen testimonio. Aplicaba mucho esa parte, la responsabilidad del buen testimonio que había en la vida de Timoteo, y me llama la atención ahí porque dice, y daban buen testimonio de él los hermanos, no la mamá, no la abuela. ¿Quiénes hablaban de ellos? La iglesia. La iglesia. Yo no quiero este día que usted vaya a salir del culto a preguntarle a los hermanos, ¿qué tal mi testimonio? No es esa la idea. Pero a veces es bueno escuchar qué opinan de nosotros. ¿Qué opinan de nosotros? Muchas veces nosotros decimos, no, lo que hablen de mí resbala. No, es porque no quieres cambiar el testimonio. Aquí hablaban bien de él. Y a veces nosotros nos tapamos y decimos, a mí lo que me interesa es lo que Dios diga de mí. No, pero aquí daban buen testimonio. Daban buen testimonio. Ahora entiende por qué Pablo siempre lo menciona tanto en el Nuevo Testamento. Esto va para los que en un momento tenemos la idea de estar en un seminario de teología, estamos preparándonos para pastor. Siempre nos dicen en el seminario, cuide su testimonio, hombre. De eso va a hablar mucho. A nosotros nos decían en el seminario que para predicar se necesitaban 3 cosas, aquí arriba. Buen testimonio. Porque, y más adelante vamos a ver qué es lo que piden
para cuando usted quiere ejercer el obispado. Ya vamos más adelante, en el 3 está ahí, características del obispado. Es que está completa la carta de Timoteo. Buen testimonio al predicar. Número 2 decía solvencia económica. Imagínense deberle a toda la iglesia. O ser trampa. Qué complicado. Solvencia económica. Y no es que va a tener dinero. No. Pero no meterse en problemas. No meterse en problemas. Y número 3, que nadie tenga nada de qué chantajearlo. Irreprensible sería. Que nadie pueda decirle a usted, hey, te conozco esta movida. Porque es bien complicado. Perfectos no somos. Pero esas eran las características que tenía Timoteo. Y por eso Pablo lo llama al ministerio y lo usó tanto Dios a él. Y mire lo que dice el 3. Quiso Pablo. Aquí hay algo que usted me lo puede preguntar después, por eso lo vamos a aclarar. Quiso Pablo que fuese con él y tomándole, ¿qué dice ahí, hermano? Le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era, ¿qué dice ahí, hermano? Pero la pregunta es, pero Pablo estaba en contra de la circuncisión. Pablo decía de que no era necesaria la circuncisión, basta aceptar a Cristo. ¿Por qué a Timoteo le dice eso? No, es que aquí fue porque él era judío. Entonces él tenía que ser aceptado por los judíos. Entonces el no hacerlo, aquí más que todo era como de la tradición, el no hacerlo, entonces iban a decir, no, se cree más griego que judío. Entonces era una cuestión para no ser de piedra de tropiezo para el otro. Entonces le dice Pablo, mira, pero no tenía nada que ver con la salvación. Pablo le dice, me vas a seguir, pero hagamos bien las cosas, para que no tengan algo de que acusarte. Ahora, mire otra cosa más. Segunda de Timoteo 1:3. Timoteo orientado por su familia. Es la introducción, por eso vamos a estar hablando muchos puntos. Segunda de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de quien sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Mire lo que dice el 5. Trayendo a la memoria la fe que dice ahí, no fingida, que dice ahí, que hay en ti. Interesante. Y dice después, la cual habitó primeramente en tu abuela Loita. Y después, ¿qué dice ahí? O sea que fue heredad. Esta era tercera generación. ¿Quién fue primero cristiano? La abuela. Después, ¿quién más? La mamá. Y después de la mamá, Timoteo. A mí me llama la atención eso. Porque yo no sé si usted ha analizado esa parte. Nosotros estamos dejando generaciones de cristianos. La pregunta es, ¿nuestros hijos van a compartir esa herencia? ¿Va a quedar ese fuego en nuestros hijos? La primera generación es usted. La segunda es sus hijos. Y después de sus hijos vienen los nietos. Tercera generación. Y me gusta porque dice ahí, a la memoria de la fe no fingida que hay en ti. Es que sos un verdadero cristiano. Y tu abuela era también una verdadera cristiana. Y tu mamá una verdadera cristiana. 3 generaciones.
Y aquí no hay tales que se diga, pero es que el Señor no apoyaba, era griego, del papá no habla nada. El papá no se metió en la instrucción cristiana. Algo muy bueno por parte del papá. No sé si habían conflictos, no sé qué pasaba. Pero el papá no se menciona que estuvo ni a favor ni en contra, pero la mamá sí tuvo un buen testimonio, la abuela sí. Entonces, esto nos motiva a nosotros como familia a poder dejar esa herencia. ¿La herencia qué? En nuestros hijos. Tercera generación. Mira, otro más. Búsqueme por favor. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. Timoteo instruido desde la niñez. Desde la niñez. Y que desde la niñez has sabido las sagradas, ¿qué dice ahí, hermano? Desde la niñez. ¿Cuál es la responsabilidad suya y mía? Traer a nuestros hijos, ¿desde cuándo? Desde pequeño. Deje que el Espíritu Santo obre en ellos. Y me gustaría, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Ese es su deber nada más. Cuando presentamos los niños, eso es lo que se habla. ¿Qué adquiere el padre de familia cuando presenta a su hijo? Fácil. Se compromete no con la iglesia, sino que con Dios, a que ellos son los responsables de que sus hijos tienen que aceptar a Cristo como su Salvador personal. Nosotros somos los responsables. A que ellos conozcan a Cristo, que ellos vengan en los caminos del Señor, que ellos puedan crecer en los caminos del Señor. Usted es responsable. Pero ¿desde cuándo la Escritura estuvo en él? Desde la niñez. Desde la niñez. Usted es el responsable, padre de familia, de traer a su hijo. Le voy a decir algo. Si usted no se congrega, su hijo no viene. ¿Cómo va a venir su hijo si tiene 10 años? No puede manejar vehículo. ¿O no? No puede manejar vehículo. Usted es el responsable. Usted es el misionero que lo tiene que traer. La iglesia está abierta. El muchacho necesita palabra de Dios. Pero ¿quién tiene que hacer el esfuerzo? Usted. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Y el Espíritu Santo va a trabajar. Esa es la labor del Espíritu Santo. Mire otro más. Primera de Corintios 4:17. Primera de Corintios 4:17. Pablo mandaba a Timoteo a iglesias que tenían conflictos difíciles. ¿Por qué lo mandaba? Porque Pablo sabía que Timoteo podía ordenar cualquier problema por el conocimiento que tenía. Corintios era una iglesia que estaba pasando muchos conflictos, conflictos de división, conflictos de pleito, conflictos sexuales. ¿Qué problemas no tenía la iglesia de Corintios? Entonces viene Pablo y le dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder. ¿En qué dice ahí? Pero regresemos un poco al inicio. ¿Por qué mandar a Timoteo? Por el testimonio. Por el testimonio. Por el conocimiento. La gente de Corintios, de una otra manera, le iban a respetar por todo lo que se hablaba de él. Por todo lo que se mencionaba de Timoteo. Otro más, rapidito, Hechos 17:14. Aquí yo le agregué algo. Timoteo pasó a ser discípulo, amigo
y colaborador de toda la vida del apóstol Pablo, de toda la vida. Vamos a ver en qué parte de la Biblia aparece Timoteo al lado de Pablo. Mire lo que dice ahí, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron, ¿a dónde dice ahí? A Pablo lo querían matar o golpear por predicar la palabra. Y viene Pablo y se queda Silas y Timoteo predicando la palabra ahí, en los peores momentos. Por eso es que yo les decía que él pasó a ser amigo, discípulo y colaborador de toda la vida de Pablo. Estuvo hasta en la cárcel, que ya vamos a llegar hasta eso. Entonces, en estos puntos usted encuentra que en los peores momentos ahí estuvo. Y mire todavía el 15, 17:15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniese a él lo más pronto que pudiesen, ¿qué dice ahí? Salieron. Yo le agregué este punto. Timoteo también predica en Atenas, pero siempre a las órdenes de Pablo. Y en todas las locuras que Pablo hizo. Y en cada cosa, en cada problema que Pablo se metió, ahí estaba. Yo digo una cuestión, entremos a la realidad, hermano. ¿Cuántos nos hubiéramos rendido al ver que el apóstol Pablo lo buscaban para encarcelarse? Lo buscaban para ser latigado. Pero este siempre predicaba con él. Estuvo en las buenas y en las malas. Mire otro más. Los veo con sueño, pero quería que conocieran quién es Timoteo, hermanos. Los veo un poco ahí, pero quiero que conozcan el personaje que vamos a estudiar. Hechos 18:5. 18:5. Pablo está predicando en Corintios y llega Silas y Timoteo de una misión de Macedonia. O sea, siguiendo instrucciones de Pablo. Por eso, otra vez, colaborador fiel del apóstol Pablo. Miren otro más, por favor. Primera de Corintios 4:17. Era tanto la amistad que tenía Pablo con Timoteo, que cuando lo recomendaba en las iglesias le decían, por favor, el trato que le van a dar a Timoteo, que sea igual que el mío. No lo traten mal, dice ahí, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y Pablo les decía, atiéndanlo por igual. Es como que me estén recibiendo a mí. Porque sabía el nivel de conocimiento, sabía quién era la persona. Lo vamos a poner en la actualidad. Es como que usted esté esperando a un predicador X y no llegue y mandan otro. Y usted, no vino el otro. Pero Pablo les dice, pero este lleva el mismo conocimiento. Lo único que yo no pude asistir. Entonces quiero que lo atiendan igual, no le falten el respeto, porque también es fiel y es un siervo de Dios. Mire otro más. Filipenses 2:19. Filipenses 2:19. Timoteo en la cárcel con el apóstol Pablo, en las buenas y en las malas. Ahí se ven las amistades, hermano.
En la cárcel estuvo Timoteo con él. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Timoteo también visitando al apóstol Pablo en la cárcel, dándole palabras de aliento, fortaleciéndolo, ayudándole en los peores momentos. Ahí es donde, por eso que la parte que le agregué, donde decíamos, pasó a ser discípulo, amigo y colaborador de toda la vida. En todos los peores momentos de Pablo, ahí estuvo Timoteo. Otro más, Primera de Corintios 16:10. Primera de Corintios 16:10. Hoy sí usaron la Biblia, hermanos. Hoy sí la usaron. Pablo lo recomienda para que lo ayuden en lo que necesita. Dice ahí, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo la hago. Pablo les dice, miren, cuando llegue Timoteo, por favor, ayúdenle en lo que él llega a hacer, es de gran ayuda en el ministerio. Otra de las cosas que no se sabe muy bien, y eso ya para ir terminando la introducción, en Hebreos 13:23, Hebreos 13:23, rapidito ahí por favor, se cree, lo único que no hay un escrito, que Timoteo pudo haber estado preso. No se sabe dónde, no se sabe las razones, pero este es el único versículo el cual se encuentra. Dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Se cree que también por predicar la palabra, es decir, que también pasó por la cárcel, el apóstol, Timoteo, pero no se sabe mayor cosa de la razón de él. Otra de las cosas que se cree de Timoteo es que él pudo haber fallecido por un problema en el estómago. Él siempre tuvo problemas en el estómago. Hay versículos que la gente lo saca de contexto. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, toma vino. Pero en aquel tiempo no existía el Pepto-Bismol, no existía agua alcalina, no existía Topo Chico, hermano, no existía nada de eso. Entonces lo único que podía asentar un poco era el vino. Entonces de ahí sacan muchos que entonces se puede tomar. No, no tiene nada que ver. El vino era para mucho uso de la parte de salud. Por ejemplo, el aceite representa el Espíritu Santo, sí, pero también se frotaban con aceite para dolores y muchas cosas, que la gente hasta el día de hoy lo malinterpreta, pero eso es para otro estudio. Entonces, pero se cree que Timoteo murió en Éfesos. Otra de las cosas que también se cree, que una de las servidoras que estuvo con Timoteo fue María, mamá de nuestro Señor Jesucristo, estuvo sirviendo en el ministerio de él. Entonces estas son parte de las cosas que podemos encontrar. Ahora sí, vámonos a primera de Timoteo 1, para hablar un poco de la introducción. Ahí hay unos cuantos versículos que usted puede saber sobre un poco más del personaje de Timoteo. Un poco más del personaje de Timoteo. Para la próxima vez que usted vea la carta, diga, no es casualidad esa carta, tiene muchas cosas. Dice Pablo, no, ese es Tesalónica, perdón, Timoteo, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra. ¿Qué dice ahí, hermano? Estas siempre son introducciones de Pablo, y eso garantiza que la carta es escrita por él, y siempre ponía ese mensaje. Pero nuevamente, yo creo que este versículo no hay necesidad de explicarlo tanto, porque ya hablamos de Timoteo. Mire la introducción que hace a Timoteo, mire el 2. A Timoteo, verdadero hijo, ¿de qué dice ahí? En la fe. El mismo apóstol Pablo lo está recomendando. Este es verdadero hijo en la fe, dice. Gracia, misericordia y paz
de nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y le mando un saludo de introducción a él, a la iglesia, para posteriormente, en la próxima sermón, vamos a estar viendo ya sobre las advertencias contra las falsas doctrinas y el ministerio que Dios encomendó a Timoteo. Así que démosle un aplauso al Señor.